Buenas tardes. Esta es la charla ya 116 de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26. Casi, acabo aquí y empezamos el 27 y 28 y ya hablaremos de otras cosas entre una semana más o un par de semanas más. Miren, la última charla, esta es la charla 116, y en la 115 yo les expliqué que íbamos a ver en esta semana cómo había reaccionado el auditorio que había oído digamos, el discurso de Pablo, que había sido llamado por el cónsul Festo, el gobernador de la provincia de allí, en ese momento, puesto que Herodes Agripa II y su hermana Berenice habían ido a visitarlo y él había hablado sobre que estaba Pablo encerrado en la cárcel desde hacía 2 años. Entonces, Herodes Agripa quiere conocerlo, lo conoce, y entonces tiene lugar esa defensa de Pablo, que no es un proceso, realmente simplemente es conocerse, y él habla de Jesucristo y habla de su propia conversión. Entonces, yo les dije la semana pasada, vamos a ver qué pasa, cómo reacciona la gente. Y es impresionante, porque cómo lo cuenta Lucas, el evangelista Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, es que se van a ustedes a quedar impresionados. Vamos a rezar antes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de todos los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las personas que están en los grupos, que recuerden que en lugar de pinchar directamente, pinchen en las letras azules y automáticamente toquen la campanita para suscribirse. Se inscriben, aunque estén ya en el grupo, lo reciben igual, pero me hacen a mí un favor porque así YouTube extiende más por logaritmos las charlas estas. También les ruego que los extiendan ustedes si verdaderamente les gustan. Son unas charlas que intentan ayudar a la gente lo máximo posible para que entiendan bien y no se cansen de la Biblia. O sea, que el interés crezca. El interés por conocer la Biblia crezca a través de poder entender bien lo que se está diciendo. También las personas pueden escucharlo a través de podcast. Podcast son pues iVoox, Amazon, y los demás, Spotify y otras que hay. Ustedes lo escuchan y sobre todo les recomiendo que vayan para atrás, porque estamos ahora al final, pero es que todo lo que ha pasado, que siempre lo digo, siempre lo repito, que ha pasado con cómo se evangelizó Samaria. El Señor casi no penetró en Samaria, conoció a la samaritana, porque fue al pozo y luego en un momento dado quería cruzar por Samaria, pero le dijeron que no. Entonces, es que Samaria no estaba, pertenecía, digamos, era muy, digamos, era bastante pagana. Entonces, esto lo evangeliza el diácono Felipe, no el apóstol, el diácono, pero claro, hay que ir allí. Entonces hay que tocar la Sagrada Escritura en profundidad, que tengo este canal, tocar la Sagrada Escritura en profundidad, luego pinchar en vídeos, y tienen ustedes todos los vídeos. Y tengo un canal y también una página web en la que encuentran alguna entrevista que se llama también lasagradaescritura.com. Si quieren, pueden entrar y la visitan. Bueno, pues nosotros empezamos. Estamos en el capítulo 26 y versículo 26 también. Capítulo 26, versículo 24, perdón. Y entonces figura que el texto nos dice que seguía Pablo hablando, y seguía. Dice el texto, mientras estaba él diciendo esto, la charla anterior que los he explicado, Festo le interrumpió, gritándole, estás loco, Pablo, las muchas letras te hacen perder la cabeza. O sea, a ver, fíjense, claro, Festo está en la sala de audiencias con toda la gente y todo el mundo le está explicando, pero él no entiende que todo lo que Pablo está diciendo va dirigido a Herodes Agripa II y Berenice, que es su hermana. Entonces, a él le parece, claro, él no entiende nada porque él no sabe nada de Sagrada Escritura. Él sabe, es un judío, es un romano, ¿entendés? Es un noble pagano, que le ha tocado estar allí en aquella parte del mundo en ese momento, el tiempo que fuera,
y que más o menos es escéptico con respecto a la religión, que no tiene absolutamente nada contra Pablo, pero que piensa que él está, el tiempo está perdiendo el tiempo y el tiempo y el tiempo, y está explicando algo que él no entiende y piensa que los demás tampoco entienden. Y sí que ve que es una persona que es erudita, muy culta, y lo ve pues por las frases que elige, por la forma de expresarse, por las palabras también que explica, ¿eh? Pero claro, esto, todo lo de que ha dicho Pablo va dirigido, ya les he dicho, a Herodes Agripa II, que es un judío también culto. Pero, y que él, cuando lo oye, percibe la fuerza de lo que Pablo argumenta. Pero está demasiado lleno de compromisos morales y quiere salirse de la situación. Verán cómo se sale. Entonces busca una evasión. Y entonces esto sí que tiene una enseñanza para nosotros, porque fíjense que dice, aquí dice, o sea, la interrupción de Festo es: estás loco, Pablo, porque las muchas letras te hacen perder la cabeza. Es decir, muy culto, pero todo lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. Vean esto, que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que es la pasión de nuestro Señor y todas las enseñanzas, son lo que llama él, dice, estás loco, Pablo dice, locura, para la gente que no entiende nada, locura para los no creyentes, o sea, una tontería, una estupidez, una barbaridad, una cosa que tiene poca lógica. Si ustedes van a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, miren lo que dice. Dice Pablo, escribe Pablo a la gente de Corinto, dice: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. O sea, locura, tontería, absurdidez. También hay que tener una cosa en cuenta, que es que muchas personas, hoy día igual, que se llaman cristianas, también llaman locura a todo lo que ellos consideran un cristianismo auténtico. O sea, que no penetran verdaderamente en el cristianismo que es auténtico, sino que lo consideran pasado de moda, que tiene que ser otra cosa. Y se llaman cristianos igual. Bueno, pues entonces continuamos un poco más. O sea, Festo le dice: ¿esto estás loco? Y Pablo, que contesta, dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que proclamo cosas verdaderas y sensatas. Bien enterado está de estas cosas el rey, ante quien hablo con valentía. No creo que se le oculte nada, pues no han pasado en un rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. O sea, fíjense los matices que hay. Festo dice, claro, Festo le dice, o sea, primeramente le dice, Pablo dice que no está diciendo ninguna tontería y se dirige, como siempre, pues al rey Agripa y le dice: a ver, tú no puedes, estoy hablando de cosas, se lo dice a Festo, pero también lo dice a Agripa, estoy hablando de cosas que no han ocurrido, y la gente no se ha enterado. Esto ocurrió en el año 33, estamos en el año 60 del siglo I después de Cristo, han pasado 28 años de la muerte del Señor y realmente todo lo que ocurrió luego se fue contando. Han pasado apenas 28 años, pero es que además nos encontramos con que había una comunidad en Cesarea de gente que creía en que Jesucristo estaba resucitado y estaba vivo. O sea que hay y luego se han producido muchísimos milagros. O sea que judíos se han convertido y paganos se han convertido, puesto que Pablo lo ha contado. Entonces, la expresión esto no ha ocurrido en un rincón quiere decir que no ha ocurrido sin que nadie lo supiera. Y dice, entonces es cuando le dice, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Claro, aquí, cuando dice yo sé que crees, le ponen un compromiso, porque Agripa II había querido ser rey de los judíos y había sido educado en la religión judía. Entonces, la Torá la conocía. Entonces, claro, si él decía en ese momento, puesto que tenía la idea de que le nombraran rey de los judíos, él decía que no creía,
lo que no sabemos es si creía o no, porque había sido educado, ya les he dicho, en Roma hasta los 17 años. Si creía o no, no lo sé, porque estaba viviendo en incesto con su hermana. Pero, pero lo que es cierto es que no podía decir en ese momento que no creía, porque es que quedaba horriblemente mal delante de toda la gente y no lo hubieran nombrado rey. O los judíos no lo hubieran querido. Entonces dice, o sea, yo sé que sabes de qué hablo, le dice Pablo, pero dice además, dice, ¿crees a los profetas? ¿Eh? Es decir, no le dice crees en los profetas, dice crees a los profetas. O sea, la idea es, eh, eh, mm, eh, Herodes, ¿crees tú? Es posible que las profecías del Antiguo Testamento se cumplan en nuestro Señor Jesucristo? O sea, que Jesucristo cumpla todo lo que los profetas han dicho durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Y entonces Festo, que contesta. Entonces fíjense que Festo dice, con mucha ironía, dice, un poco más y me convences de que me haga cristiano. Fíjense la ironía. Claro, a él lo que le faltaba, y no se hizo cristiano, ¿no? A él lo que le faltaba es, claro, abrirse a la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Abrirse a Jesucristo, aceptar libremente la gracia que Dios le está dando en ese momento, que es que una persona apóstol de Jesucristo directamente está explicándole cosas sobre nuestro Señor Jesucristo y además le está explicando de primera mano su conversión, y luego también voluntad resuelta de cambiar de vida. Y eso no lo tenía. Entonces, cuando él le dice esto, Pablo contesta. Cuando Herodes Agripa dice, por poco me convences para hacer de mí un cristiano, Pablo contesta, dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy, llegaran a ser como yo soy, aunque sin estas cadenas. O sea, le dice, me gustaría que hoy, en el día de hoy, hubiese muchísimas conversiones, pero no a la fuerza, sino sin estas cadenas, es decir, ni físicas ni espirituales, o sea, que libremente eligiesen creer en nuestro Señor Jesucristo. Y a esto, Herodes Agripa no contesta. Entonces dice el texto, dice, el rey, el procurador, Berenice, y los que con ellos estaban sentados se levantaron. Y mientras se retiraban, iban diciéndose unos a otros, este hombre no hace nada digno de muerte o de prisión. Agripa dijo a Festo, podría quedar en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. O sea que vean finalmente cómo Pablo, con todo lo que habló, se ganó a Agripa. Se ganó la simpatía digamos, la simpatía, sí, la simpatía del rey Agripa, pero no se lo ganó para Jesucristo. O sea, no lo ganó, no se convirtió. Agripa II no se convirtió. Y no se convirtió por eso que les decía, pues por intereses creados, por las pasiones que tenía, porque no tenía interés en conocer más a fondo la verdad que le suponía el cambiar de vida, y debió parecerle que profundizando y aceptando a Jesucristo, pues perdía en libertad, cuando en realidad la libertad la ganaba. Miren lo que dice, lo que dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 31 y 32, miren lo que dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice, si os mantenéis fieles a mi enseñanza, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Porque claro, es que es así. Es que si, claro, el Señor lo que hace es mostrarnos nuestra debilidad y que a través, o sea, que no podamos conseguir las cosas por nuestra propia voluntad, porque así vemos lo débiles que somos y que le necesitamos todo el tiempo. Por ejemplo, una persona que tenga mal humor, que sea una persona malhumorada y porque está amargada y también, claro, proyecte el mal humor hacia las demás personas y la gente pues vive incómoda con ella. Pero claro, esa persona nota que debería cambiar, pero no puede cambiar porque lleva toda la vida así, porque es un rasgo de carácter. Entonces, si pide al Señor, pedid y recibiréis, dice el Señor, si le pide con muchísima fe, pide con todo el corazón al Señor,
que le quite el mal humor, tarde o temprano el Señor le quitará el mal humor. No duden para nada de esto. No duden para nada. Esto es una cosa. Y también me gustaría decirles otra con respecto a todo esto, que si alguno de ustedes hace, digamos, alguna actividad apostólica, por ejemplo, pues por ejemplo, alguna residencia de ancianos van a hacerles compañía o educan a algunos niños, hacen catequesis de niños, ¿eh? Y no ven ningún resultado positivo en las catequesis que hacen o en las explicaciones que dan a los ancianos, que no se desanimen, porque si ustedes se desaniman y lo dejan y piensas, bueno, es que no sirve de nada para esta vida, estamos viviendo una época muy difícil y no, esto no sirve. Esto quiere decir que no buscamos únicamente a Dios, sino que nos estamos buscando a nosotros mismos, ¿eh? Por lo menos en parte, porque es lógico que si hacemos un tipo de actividad apostólica, hacemos esto, es lógico que nosotros que digamos que queramos solazar, es el deseo de decir, bueno, compensación por lo que estamos haciendo, que es de extender el reino de Dios. Pero es que no tiene nada que ver, nada que ver. Somos meros instrumentos. O sea, el Señor nos pone para catequizar a lo mejor a una señora anciana de una residencia, por ejemplo, y no la catequiza. Es decir, la señora muere sin haber recibido sacramentos, pero a lo mejor la familia estaba allí presente cuando tú estás diciendo alguna cosa algún día y entonces se siente tocada por algo que tú has dicho. Y en aquel momento no reacciona, pero a lo mejor al cabo de unos años o de pocos días reaccionan y lo recuerdan. Entonces, depende de lo que el Señor quiera. Los caminos de Dios son insondables, o sea que no sabemos. Bueno, pues los dejo con esta explicación y también, aparte de las preguntas que ahora les haré, sí que les quiero decir que ahora empieza el camino a Roma y ya verán la cantidad y cantidad de aventuras. Es una cosa impresionante que nos explica Lucas, que tenía que estar allí, porque es que él lo explica con todo detalle. Bueno, las preguntas de hoy serían si eh, extendemos el reino de Dios con el ejemplo que damos, con nuestro propio ejemplo. Otra pregunta sería si estoy atento a los signos que Dios hace en mi vida, si veo las señales de Dios a lo largo del tiempo que vivo y si me siento en paz con los demás. Bueno, pues les dejo hasta la semana que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.